Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar a sus hogares. Esperamos que estén bien en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración y así empezamos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar nuevamente, Señor, a través de estas cámaras, Señor, para llegar a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que sea tu palabra, Señor, haciendo lo que tú le mandas a hacer, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que traiga vida, que traiga, Señor, restauración, que traiga, Señor, aún crecimiento, mi Señor, que traiga todos aquellos beneficios, Señor, que necesitamos como hijos tuyos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en el mismo tema, mis amados hermanos, entendiendo la vida cristiana, y estamos en nuestra parte número 3, que es permaneciendo en Cristo, y estamos en el punto: Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi modelo de una permanencia continua. Y ya miramos lo que fue el Hijo, era el retoño o el renuevo de Dios. Ya vimos también otra parte: al igual que una rama, el Hijo no hacía nada por su propia cuenta, sino que siempre estaba disponible para ser usado por el Padre. Y vimos la parte número 4, que dice: el Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Y es algo hermoso lo que nosotros, hermanos, esta es la 3, perdón, lo que nosotros tenemos que ir mirando. Jesucristo es nuestro modelo, mis hermanos, es lo que tenemos que entender de una permanencia continua. Nosotros, si decimos, dice, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros, si verdaderamente permanecemos en Jesucristo, permanecemos en su palabra, ya deberíamos de haber madurado, ya deberíamos de comportarnos de una manera como cristianos con edad, ya deberíamos de hacer muchas cosas diferentes, y este es el problema. Entonces, el 4 también que miramos, que esta sí era la número 4, mis amados hermanos, dice, el Hijo no buscó la alabanza de la gente, sino buscó solamente agradar a su Padre. Es por eso que yo trato, mis hermanos, de hablar lo que es la vida cristiana. Y es algo que no logro entender. Si la gente lee, escudriña la Biblia, ¿por qué razón no entiende estas cosas? ¿Por qué? Porque muchos empiezan a desviar cuando empiezan a quererse llevar la gloria, porque empiezan a hacer lo que ellos quieren, como a ellos les gusta, como a ellos les agrada. Y esto no es así, mis hermanos. Cuando Dios nos pone, nos llama a hacer algo, nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo que ha puesto el Señor de bendición en nuestra vida es para darle gloria. Y siempre, mis hermanos, estaré recalcando lo que nos dice Juan también, mis hermanos. Y búsquelo, lea la Biblia y usted lo va a encontrar ahí, que el Señor les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, le decía a sus discípulos, y les decía, porque va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, dice, Él tomará de lo mío. Dice, y Él me glorificará. Si verdaderamente usted y yo y todo el mundo que se dice cristiano tiene el Espíritu Santo, ¿por qué pasan entonces estas cosas? Porque cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, nos da sabiduría, nos da todo lo que necesitamos entender a través del Espíritu Santo, que dijo el Señor, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. ¿Por qué hay gente llamando la atención, mis hermanos, a ellos? Nosotros estamos aquí para levantar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo en alto, mis hermanos, no para que sepan que yo sí sé, no para que sepan que yo, miren lo que hago, que yo, no, mi hermano, los dones, los ministerios los ha dado Dios. Eso no vino porque somos buenos, porque nosotros hacemos las cosas mejor que los demás. No, eso no ha venido así. Entonces vamos a seguir hablando de esta parte, mis hermanos, que es Jesucristo nuestro modelo, pero para una permanencia continua. Modelo porque Él, hermano, al venir trayendo un plan, mi hermano, para que Dios se glorificara, Él se mantuvo en lo que el Padre decía, la voluntad, no que me voy y que vengo, no,
todo bajo la voluntad de Dios. Y estas son cosas que necesitamos entender, hermano. Muchas veces hacemos y deshacemos y a Dios no lo hemos tomado ni en cuenta. Miren, mi hermano, para las cosas más simples, para la compra de un carro, para la compra de una casa, para la compra, no hemos tomado a Dios en cuenta y vamos y hacemos lo que nosotros queremos, hermano, como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos agrada. Y mis hermanos, es donde a nosotros nos vienen los problemas grandes. Yo le puedo decir, hermanos, nada más para decirle así de simple que es esto. A nosotros, mis hermanos, cuando hemos querido, como la última vez, porque hay muchos testimonios de esto, llegar tan solo a un carro, empezamos a orar, empezamos a suplicarle a Dios que Él se manifieste, que Él nos dirija, que Él nos lleve al lugar, que Él trate. Y con el último mueble, sé que había situación difícil en todo lo que era de los carros, pues nos tocó esperar un año suplicándole a Dios, haciendo, y Dios, mis hermanos, siempre hace como Él quiere. Y en un año yo podía haber dicho, pues vamos y ya lo que salga. No, queríamos, mis hermanos, inclusive, ¿qué queríamos? ¿De qué color queríamos? Y cómo queríamos las cosas. Y Dios se tardó, mis hermanos, para esta bendición llegar un año. Y le puedo decir, una situación a la vez difícil, porque no era muy fácil que carros llegaran a donde los venden, mis hermanos, donde venden los carros, pero se tenían que pedir, mis hermanos, y de aquí a que lo traían. Pues nos tocó que llegó, no sé si es que alguien lo pidió, después no lo quiso, no lo sé, pero el Señor, mis hermanos, hizo algo maravilloso. Y lo maravilloso que hizo es que en el tiempo que se estaban haciendo las cosas, mis hermanos, estaban hasta pidiendo más dinero de lo que valía un carro. El Señor lo hizo a su tiempo y a nosotros nos fue de bendición. Así lo hizo Dios con nosotros. Entonces, a veces la gente me oye y cree que esto es loco. No, dependemos de Él. Por eso dice, permaneciendo en Él. Y antes de esto hablábamos del señorío de Jesucristo, someternos. Que no nos gobernamos a nosotros mismos, sino Él nos gobierna, mis hermanos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? Nosotros, ¿qué debemos, mis hermanos, ir tratando, ir haciendo? Él es el que sabe lo que debemos de hacer. Entonces, Él es nuestro modelo. ¿Modelo por qué? Porque cuando Él vino a esta tierra, mis hermanos, Él se sometió en la totalidad a Dios. Y todos estos puntos que ya hemos tocado es lo que nos hablan. Y ahora nosotros vamos a tratar lo que es el punto número 5, mis hermanos. Y en el punto número 5 nosotros vemos que el hijo dejó todas sus decisiones al cuidado de su padre. Él sabía que su padre era soberano y totalmente digno de confianza. Él siendo el Hijo de Dios, hermano, es que esto es lo que hay que entender. Él era, y es algo que a mucha gente esto le cae gordo que uno diga esto, 100% Hijo de Dios y 100% estaba como hombre en esta carne. Hablando, mis hermanos, como la Biblia nos habla, que tomó cuerpo en este lugar. ¿Por qué? Porque Él venía a enseñarnos, mis hermanos, cómo hacer las cosas. Y en todas las cosas, por eso es nuestro ejemplo, todas las cosas que Él hizo, mis hermanos, Él no hizo lo que Él quiso por su necedad, por su terquedad, porque, hermano, a veces gente que dice ser cristiana, Dios mío de mi vida, una de terquedad, necedad. No, mi hermano, aquí no se hace lo que yo digo, lo que el pastor dice, la pastora. No, aquí se hace que Dios quiere que se haga, mis hermanos. Y eso es algo que tenemos que comprender y tenemos que practicar. Toda nuestra vida se la hemos dado a Dios. Si es que es cierto, mis hermanos, es lo que decimos. Entonces dependemos de lo que Él nos mande a hacer, claro, descansamos, claro, disfrutamos con la familia, claro, todo eso es parte, mi hermano, pero cuando Él nos manda a hacer las cosas, mis hermanos, que tenemos que hacer, tenemos que hacerlas, simple y sencillamente estamos a sus órdenes. Dios no está en contra de que se disfrute con familia, Dios no está en contra de que usted se dé sus vacaciones. No, mi hermano, Él sabe y se acuerda que somos polvo. Entonces, esto es lo maravilloso. Jesucristo, mis hermanos, el Hijo de Dios, 100% Hijo de Dios, parte de lo que el Dios que nosotros creemos, mi hermano, de la Trinidad, Él dejó todas las decisiones al cuidado de su Padre.
¿Qué ha hecho usted, mi hermano? ¿O qué está haciendo usted si necesita una casa? Son necesidades, mis hermanos, o sea, son necesidades, no algo que nos aferramos porque lo queremos hacer, no. Un carro, una casa, son necesidades. Y a mí lo que me gusta mucho en su palabra, mis hermanos, dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Dice, y su justicia, todo lo demás será añadido. Nosotros no entendemos estas cosas. El Señor a veces trata, mis hermanos, de muchas maneras para que nosotros podamos entender. Tenemos que dejarnos en Él, tenemos que tener la confianza que Él haga decisiones en nuestra vida, mi hermano, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Cuando no nos deje ir hacia allá, usted no camine. Yo le estoy diciendo del mueble, mi hermano, que teníamos, necesitábamos, y cómo Dios lo hizo, mis hermanos, cómo Dios lo hizo en un año. Si es que no me equivoco y fue más tiempo, pero un año. Muchos pueden decir, no, tengo dinero, yo voy y hago, yo tengo aquí, o tengo lo que piden al principio y lo tengo y lo puedo dar. No, mis hermanos, sea como sea, el Señor hizo como Él quiso. ¿Cómo llegó? Así como se le pedía al Señor, gracias a Dios por su amor y su misericordia. Entonces, es necesario entender, a veces nos lo va a dar en un instante, a veces, hermano, todo esto, lo único que hace cuando nosotros dejamos todo esto en las manos de Dios, nos evitamos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuándo debe de llegar, aun sea una bendición material, mis hermanos, Él sabe lo que está haciendo. Una casa, pues claro, se necesita una casa, pero hermano, pídale primero a Dios, no la empiece a buscar, pídale primero a Dios. Pídale primero a Dios y luego empiece a moverse por donde Él lo mueve, porque Dios es bien lindo y te lleva al lugar perfecto, porque hasta en eso también tenemos experiencia. ¿Qué es, mis hermanos? Lo que hacemos como cuando salimos nosotros de la ciudad, también el Señor, mis hermanos, esa es una bendición, nos ponemos, empezamos a poner el día. Si llegamos a ir a México, que es donde más salimos últimamente, nosotros empezamos a orar desde que regresamos, hermanos. Señor, tú prepara, Señor, tú que sea en tu momento. Y quisiéramos hacer, mi esposo y yo, tal tiempo. No, el Señor no. Hemos durado la vez pasada, creo que también un año para ir para allá. El Señor sabe qué peligros hay, el Señor sabe. Es tan confiable, mi Señor. Mis hermanos, lo que nuestro Señor ha hecho, hablando de Jesucristo, Él, mi hermano, todas las decisiones las dejó al cuidado de su Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía, Él confiaba, mi hermano, que su Padre era soberano y totalmente digno de confianza. Entonces, Él es un ejemplo para nosotros, para que tengamos una permanencia constante. Nosotros, hermano, hay veces que no pedimos para nada. Yo trabajo, yo tengo dinero. Si Dios no le diera fuerza, usted no tendría nada, si es que tiene dinero, ¿eh? Si yo hago esto, por eso, si Dios no nos diera la salud, nosotros estaríamos postrados en cama y no nos levantaríamos jamás de ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender, mis hermanos? Dejarnos. Para nosotros, mi hermano, permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Que permanecemos, que estamos en Él, descansamos en Él, confiamos en Él, esperamos en Él. Eso es lo que estamos haciendo. No nos movemos si Él no nos da la palabra para movernos. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos, que Él es bueno. Mire lo que dice, vamos a leer lo que dice la Biblia. Mateo 26:39 nos dice: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Miren, mi hermano, cuando estamos hablando, esta parte de la Biblia, estamos hablando cuando el Señor llegaba el momento de que iba a morir en la cruz del Calvario, saber todo lo que le iba a pasar, todo lo que le iba a suceder, porque ya tenía claro el plan de Dios, porque había venido a esta tierra. Entonces eso, la Biblia aún nos dice que cuando gemía, mis hermanos, ahí en el Getsemaní, dice que sus gotas, mi hermano, del sudor eran como gotas de sangre. O sea, lo pesado, lo fuerte que tenía ya esa carga de lo que iba a vivir. Él no estaba ausente de todo esto, mis hermanos. Al estar en el cuerpo, iba
iba a sufrir porque estaba en el cuerpo, claro que sí. Esas son cosas que a veces no le gusta a la gente que se hable, pero así es el Dios en que nosotros creemos, hermanos. Envió a Jesucristo, dice, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo único que Él tenía, mi hermano, para que yo fuésemos salvos, para que usted y yo entendiésemos que hay un castigo eterno y hay una vida eterna de disfrute, de gozo, delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando llega ese momento, hermano, mira lo que expresa. Se postra su rostro, dice, mi hermano, y ora y le dice, si es posible, Señor, que no pase este trago amargo sobre mí. Pero entendiendo lo que Dios le había mandado hacer, mi hermano, le dice, no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que usted y yo hacemos? Si Él es nuestro modelo, ¿qué es lo que usted y yo hacemos? Aún en los momentos difíciles, porque ahora se habla de un evangelio como que no, usted prosperidad, usted bendición, usted la salud, usted. ¿Y qué es lo que habla la Biblia, mis hermanos? A través de los apóstoles, usted puede ver a Pablo, usted puede ver a Pedro, hermano, diciendo, es necesario que por muchas tribulaciones pasemos, es necesario que esto acontezca, es necesario que suframos por causa de Cristo. Entonces, ¿de qué habla la gente de hoy en día? ¿De qué habla? Si Jesucristo es nuestro modelo, mi hermano, Él dijo una cosa y esto ojalá y nunca se le olvide. Si usted sabe de estas cosas, que no se le olvide. Él dijo, mis hermanos, si con el tronco que han hecho, ¿qué no van a hacer con las ramas? Nosotros somos las ramas. ¿Qué no van a hacer? Pero la bendición que tenemos, que Él está a la diestra del Padre y Él está gimiendo por nosotros, mis hermanos, pero no hacemos lo que nosotros queremos. Y no es que ya cuando Él llegó no hay enfermedad, no hay problemas, no hay situaciones difíciles. Esto es mentira de todos esos predicadores vendidos, mis hermanos, vendidos por la ganancia, mis hermanos. Claro que la gente tiene razón de hablar mal, pero no todos, créame, no todos somos iguales. No todos somos iguales, hay muchos que amamos al Señor y sabemos lo que es la vida cristiana y tratamos de vivir como Dios quiere. Y eso es algo que debería de usted entender. La vida cristiana es estar sometido al señorío de Jesucristo, sometidos a la voluntad de Dios, sometido todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a lo que Él quiere hacer con nosotros. Así como Cristo, que es nuestro modelo a seguir, que los pasos que Él dio nosotros también los demos. No, Señor, yo sé que esto va a ser difícil, dijo Jesucristo, pero que no sea lo que yo quiero, sino que tu voluntad se cumpla en mí. Vamos a ver Juan 7:28. Dice, por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, por eso Jesús, me emocioné, por eso Jesús dice que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta. Oiga, mi hermano, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Le estaba hablando a todos aquellos religiosos, a todos aquellos que decían que conocían de Dios, mi hermano. Les estaba diciendo, sino que me envió uno que es digno de confianza. Y está hablando del Padre, mi hermano. Uno que le dijo, vas a ir y hacer esto y así se va a cumplir. Y así se hizo, mi hermano. Pues mi hermano, que dice uno que es digno de confianza. Ustedes no le conocen, le está diciendo a todos los religiosos. El 29 dice, mis hermanos, de Juan 7:29, dice, pero yo sí le conozco porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado. Nada más. Él me ha enviado. El Señor, mis hermanos, tenía todas sus decisiones, todo, mis hermanos, lo había dejado en las manos de Dios porque sabía que su Padre nunca le haría, mis hermanos, lo dejaría solo, nunca le haría algo que no debía, mis hermanos. Él iba a sufrir lo necesario por el propósito que había para que Él viniera a esta tierra. Vamos a seguir viendo la Biblia porque estamos hablando que Él no hacía decisiones por sí mismo, sino que confiaba al Dios Todopoderoso, a su Padre que sabía que era soberano, mi hermano, y Él sabía lo que Él iba a hacer con Él. Entonces, Juan 19, 10 al 11 nos dice, ¿te niegas a hablarme?, le dijo Pilato.
¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí, le dijo Jesús, si no se te hubiera dado de arriba. No tendrías, o sea, todo lo que él vivió, hermano, está diciendo que era permitido por la voluntad del Padre, por el propósito que tenía con él, porque él le hace claro, es como diciendo, sí, estoy sufriendo, estoy batallando, pero no es porque tú quisiste, no, fue el Padre que quiso que esto sucediera para que muchos entraran a través de mí y conocieran al Padre. Y eso es algo, hermano, que es especial, es maravilloso. ¿Qué tanto usted, qué tanto yo confiaremos en el Señor? Verdaderamente estaremos permaneciendo. El decir que permanecemos en Jesucristo, mis hermanos, es estar en Él, mantenernos en Él, no movernos de Él. Eso es permanecer. Y eso lo hablamos mucho, mis hermanos, bastante para nosotros entender. Entonces, dice Pilato, tengo poder para darte libertad o mandarte a crucificar. Digo, no tienes ningún poder más que el que se te ha dado y eso se lo dio el Padre. Filipenses 2:8 nos dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las decisiones, mi hermano, que el Padre tenía para él, para traer salvación a la humanidad, en lo cual usted y yo hemos sido bendecidos, mis hermanos, dice, cuando se manifestó en carne, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Estaba sometido a las decisiones del Padre. Dice, y muerte, como diciendo, no, ¿cuál es quién muerte? Muerte de cruz. Y era el Hijo de Dios, mis hermanos. Mire todo lo que él hizo. Por eso, mis hermanos, es necesario entender la Biblia para nosotros saber quién es nuestro ejemplo. ¿Estamos haciendo como él lo hacía o nosotros hacemos lo que queremos? Por eso, yo le digo algo, ha habido gente, mis hermanos, y a mí no se me olvida, un predicador después de eso, hermano, yo lo vi que se metió en problemas horribles después que expresó esto. A mí me gustaba verlo y alguien reconocido de televisión, hermanos, que tiene hasta programa hasta la fecha. Entonces, me gustaba verlo y todo, y puedo decirle que a lo mejor como 2 años, en uno de esos años, bastante hacia atrás, una vez que él sale y dice, yo ya no tengo tiempo de orar porque es mucho el trabajo que tengo y yo tengo que encargarme de atender a la gente, ya no tengo tiempo para orar y ya el trabajo está sobre llevarlo, tiene que hacer lo que sea. Y bueno, mi esposa es la que ora y yo hago el trabajo. Mire, esas cosas son muy erradas y le voy a decir porque si usted se pone a leer los evangelios, mi hermano, que es donde usted sabe quién es Jesucristo, lo que vino a hacer, cuando nació, cuando creció, cómo él vivió, ahí es donde usted encuentra, mi hermano, y dice que aunque él tenía mucho trabajo, porque no es que él iba a llamar a la gente, no, la gente siempre estaba golpada esperando milagros, sanidades, comida, todo lo que él podía multiplicar, ¿verdad? Y hacer algo bueno. Entonces siempre estaba lleno, pero dice que cuando ellos estaban juntos, dice, él se apartaba a orar con el Padre. Si usted y yo hacemos esas cosas, como este predicador decía, usted y yo damos puro aire, no damos vida, créamelo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos llenamos de esa fuente que es Dios, mis hermanos, a través de Jesucristo, si no nos llenamos, no tenemos nada para dar. Muchas veces, pues ya muchos se quedaron con que saben mucho, mis hermanos, y ellos aquí sí pueden haber estudiado, mi hermano, pero cuando alguien no tiene nada por no tener conexión con el Jesucristo, con el Padre Celestial, a través de Jesucristo, nosotros estamos dando puro aire que no da vida, que no restaura, que no da nada. Claro, a lo mejor usted sabe hablar la palabra, pero lo voy a decir, mientras no haya conexión, es como, mis hermanos, si nosotros hablásemos, porque esto es necesario entenderlo. Una ocasión traía a mi esposo una enseñanza a la congregación y me encantó mucho, y hablaba de allá del Medio Oriente, mis hermanos, donde hay gente riquísima también, y tenía un baño y había puesto todas las llaves para la regadera, para la tina, mis hermanos, de oro.
pero pues no trabajaba. ¿Por qué? Porque no había conexión, mi hermano. Un oro, algo, pero elegancia, mi hermano, y todo. Pero no tenía la conexión del agua. ¿De qué servía tener, mi hermano, una regadera de oro? Tener, mi hermano, ahí para que cayera a la bañera, dicen muchos. Que cayera en la tina, mis hermanos. ¿De qué servía que fuera de oro si no tenía la conexión necesaria del agua? Así están muchos cristianos de hoy en día, que dicen ser cristianos, por supuesto. Pueden haber estudiado lo que quieran, todo lo que ustedes y tengan diplomas y tengan, pero mientras usted no tenga una comunicación, mientras usted no se bañe de la presencia de Dios, mientras usted no entienda lo que debe de hacer, mi hermano, recibiendo de arriba, usted está dando puro aire y por eso hay puros inflados, porque no hay espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso es lo que dice su palabra. Entonces es tiempo de entender la vida cristiana, es tiempo de entender que es permanecer en Cristo. ¿De qué le sirve que Dios le dio dones, le dio ministerios como esa regadera de oro, pero no está conectada al agua que es Jesucristo? ¿De qué nos sirve, hermano, decir que somos de oro cuando no servimos ni para pasar el agua porque no hay conexión? Por eso Jesucristo, mi hermano, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En la Escritura yo encuentro que si yo permanezco en Él, yo debo de orar. Si yo permanezco en Él, yo debo de leer la Biblia. Si yo permanezco en Él, yo debo de ser íntegro. Si yo permanezco en Él, yo tengo que ser diligente. Si yo permanezco en Él, yo tengo que aprender disciplina. Estas son las cosas que a la gente se le ha olvidado. Entonces, ¿qué es permanecer, hermano? ¿Cómo podemos decir que Jesucristo es el modelo cuando nosotros hacemos como queremos? Y si nos da tiempo de ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Y si nos da tiempo de orar y leer la Biblia, ya. No, mi hermano, esto no es así. La vida cristiana, dice usted dijo, yo dije, que Él era nuestro Señor, que ahora nos guiara, que ahora Él gobernara nuestra vida, que lo hacíamos Señor, Salvador de nosotros, que nuestra vida estaba ahí para que Él la usara como Él quería. Pero cuando nos da la gana, eso no es así, mis hermanos. Él se humilló siendo el Hijo de Dios a tomar parte de esta carne inmunda, mi hermano. Por eso se humilló, porque era una rebaja, y morir en la cruz, eso era de lo peor, mi hermano, de lo peor. ¿Y nosotros? En la Lalandia, mis hermanos, porque a veces decimos ser cristianos, no entendemos qué es la vida cristiana. La Biblia nos dice bien claro, mis hermanos, todo esto que le estoy diciendo es lo que la Biblia dice. ¿De qué sirve que usted me diga que tiene todos los dones? ¿De qué sirve, mis hermanos, que usted me diga que tiene todos los ministerios, mis hermanos? ¿De qué sirve que usted me diga que es de oro si usted no se conecta a donde viene la fuente poderosa de agua, que viene y trae vida, usando, por supuesto, esa regadera de oro, como decíamos, hermano, usándola, porque nada más somos usados como instrumentos, pero el poder viene de arriba, mi hermano. Vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia, porque lo importante es que dice la Biblia, no que dicen los creídos, no que dicen aquellos que se les ha subido o los que no saben nada, no, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 5, el versículo 8 al 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. ¿Por qué tenía que padecer, mi hermano, si era el Hijo de Dios? Pero como traía un propósito y había dejado todas sus decisiones, hermano, en las manos del Dios, del soberano Dios, que sabía que Él estaba haciendo lo que Él estaba haciendo con su vida, mi hermano. Dice, aunque era hijo, estamos hablando del Hijo de Dios, mis hermanos. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y usted y yo queremos vivir una vida de prosperidad. Usted y yo queremos creerles a aquellos que no se sufre y que no se hace esto y que no, aquí puros adinerados. Miren, mi hermano, cuando el Señor le dijo: Señor, ahí están los pobres, dijo: a los pobres siempre los van a tener en el mundo. Sí, qué bueno que usted ayude, porque cuando el Señor nos cambia, nosotros empezamos a hacer cosas buenas.
Pero hermano, no estamos para mantener a que el pobre salga y usted le ayuda a levantarse y va a perderse en los vicios y va a perderse dependiendo lo que decida. ¿Para qué quiere ayudar si usted, mi hermano, va a hacer un daño más grande? Por eso también con eso hay que pedirle a Dios. Mi hermano, a nosotros nos ha tocado, y escúcheme por favor, cuando hemos ido inclusive allá a nuestra tierra, cuando nos hemos sentado que es tiempo de comer, estábamos mi esposo y yo solitos en ese lugar, hablando de nadie conocido, sino ahí comiendo en ese lugar al aire libre. Decía mi esposo, ojalá y Dios nos mande a alguien que tenga hambre. No duró mucho, viene alguien, hermano. Oh, cómo nos gozamos compartiendo el pan. Eso es un privilegio muy grande que tenemos. Pero mis hermanos, es la salvación de las almas, es la salvación de sus almas. Qué bueno poder hacer el bien, pero hermano, por supuesto, nosotros le dimos comida y terminamos orando por él. Hermano, lloraba, gritaba en la calle. Yo decía, Señor, qué tremendo. Nos habló de cosas que ni nos conocía, que nunca yo pensé que alguien nos podía estar hablando. Y se agarraba de mi esposo a llorar cerca de su pecho, hermanos, a llorar con el dolor que cargaba. Y decía, qué tremenda bendición nos dio Dios. Qué bendiciones grandes. Pues mi hermano, es la salvación. Qué lindo que podamos quitarle hambre a alguien. Qué lindo, eso es maravilloso. Pero hermano, lo más maravilloso es que nadie tenga hambre de la verdad, de lo bueno, de lo maravilloso. Entonces, si usted se fija en lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo que padecemos es parte de lo que nos va formando como cristianos. Estoy hablándole, mi hermano, que él dejó todas sus decisiones al Padre, y en las decisiones que hubo, que el Padre tuvo, que era necesario que sufriera, que padeciera, y en lo que él padeció, como era hijo de Dios, aprendió obediencia, no se amargó, no le echó la culpa a toda la gente como lo hace mucha gente, mi hermano. Todas les tiendes la mano, les das el pan, les das la palabra, y cuando ya empiezan a desviarse, empiezan a morder las manos. Es lo que pasa. ¿Cuál culpa? La culpa es porque traes las tinieblas y no quieres venir a la luz para que tus tinieblas no salgan a la luz, simple y sencillamente. Hebreos 5:9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Era el Hijo de Dios, hermano, por favor. Dice, y habiendo sido perfeccionado, Él es nuestro modelo. Necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser mejorados. Si a él lo hizo Dios con él, porque él creyó, el Hijo de Dios descansó, toda la decisión se la dejó en las manos del Dios Todopoderoso, soberano, mi hermano. Padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado, pero vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es nuestro ejemplo. Si él padeció, ¿por qué tú crees que quieres que todos te prediquen de prosperidad? Si él padeció, ¿por qué? Mira, mi hermano, yo he tenido algo, yo hablo mucho de lo que la Biblia hace, y él no ha faltado en qué área nos bendice. Porque la Biblia es clara, dice, mi hermano, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás será añadido, todo lo que se necesita para sobrevivir, para mi hermano, vivir en esta tierra. Primera de Pedro, mis hermanos, el capítulo 2, del 21 al 23, miren lo que nos dice. Para esto fueron llamados, está hablándole a los que decimos ser cristianos, porque Cristo, dice, sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Usted deja, hermano, cuando alguien le ha hecho daño, deja a la justicia de Dios trabajar. Él sí lo hizo. Estamos hablando que como hijo de Dios, mi hermano, dejó las decisiones en las manos de su Padre. Nosotros decimos que somos cristianos, hijos de Dios, mi hermano, por Jesucristo, por el sacrificio que hizo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Cristo sufrió por nosotros, dice su palabra, dándonos ejemplos para que sigamos sus pasos. ¿Cuáles pasos? Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Ya basta lo que vivimos allá, hermano, para seguir engañando, para seguir haciendo lo que a nosotros nos agrada. Él padeció para que nosotros no vivamos de esa manera. Por supuesto, no somos perfectos, pero a través de Jesucristo podemos ser perfeccionados. Esas decisiones que Él dejó que el Padre hiciera lo que Él quisiera, mis hermanos, miren lo que pasó. Cuando le decían insultos, hermano, a Él, dice que Él no contestaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Acaso no decimos que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador, que somos cristianos, seguidores de Él? Aquí está el ejemplo que Él nos está dejando. Claro que cuando alguien nos dice algo, no estamos sordos y oímos. Pero ¿por qué no dejamos la justicia al Señor? Porque esas decisiones también no lo hemos dejado. Decidimos ser cristianos, pero en esto, ¿qué me callo la boca ni qué me callo la boca? Pues si yo también tengo, y como dicen muchos, no tengo pelos en la lengua, no soy hipócrita. No, señor. Usted es cristiano para empezar primeramente. Nosotros cuando nos va mal a alguien queremos hallar de culpable y empezamos a amenazar, aunque el que nos hizo el daño es alguien grande, pues no, él no lo le ponemos, pero aquel pobre que viene hasta a servirnos es al que le gritamos y al que le hacemos. Mi hermano, esto no es de cristianos, pues si usted no entiende, el dejar que el Señor haga las decisiones por nosotros, aún mi hermano tiene que tomar nuestra lengua, tiene que tomar todo nuestro ser para no seguir pecando como el mundo peca, por si usted no ha entendido esto, para hablar. Uno de los domingos que me tocaba a mí predicar, me llamaba mucho la atención, mi hermano, cuando nosotros no entendemos qué es la gratitud, y eso está confirmado aún, mis hermanos, por personas que se encargan de todo esto. Y decía que si nosotros fuésemos agradecidos, no habría lugar para la envidia, no habría lugar para todas estas cosas. ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo, mis hermanos? No estoy hablando al que dice ser cristiano, la iglesia de Jesucristo, que como aquellos viven así, o aquellos hacen así, o yo también, pues te vas a ir al infierno si tú no entiendes qué dice la Biblia. Es por eso que yo estoy hablando de esto, mis hermanos. A lo mejor se oye muy duro, a lo mejor, mi hermano, pero esto es la Biblia. Y a mí me encanta, mi hermano, siempre entender cuando Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión para caer, sácatelo. Dice, si tu mano te es ocasión, córtatela. Si tu pie, córtatelo. ¿Por qué el Señor no está llegando a la gente al extremo a que hagan estas cosas? No, lo que está llevando, hermano, a esto se refiere, hermano, es tan serio esto que no deberíamos dejar que nada de lo que hay en nuestro cuerpo, mi hermano, nos desvíe del camino de Dios. Esto es serio. ¿Cómo usted lo toma? ¿Le ha dejado a Dios que Él haga las decisiones en su vida? ¿Ha dejado que Dios tome el control? Mire, mi hermano, yo le puedo decir, enfermedad, problemas, nunca faltan los problemas, nunca ha faltado a veces la enfermedad y lo todo se agrega más. ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Mientras en nuestra cabeza, mi hermano, entendamos nosotros como hijos de Dios que todo esto va a suceder en nuestra vida y nuestro lugar es aprender a obedecer a Dios y nuestro lugar, mis hermanos, es aprender a hablar, a tratar a la gente como Dios quiere, a no, hermano, hablar con insultos, a no hacer amenazar a la gente, no, mi hermano, a dejarle todo a Dios. Eso quiere decir permaneciendo en Cristo, estoy en Él. Señor, si esto me dolió, mira, me hicieron llorar, mira, aquí está, Señor, encárgate tú y ten misericordia. Cuando a mí me encanta, hermano, lo que mucha gente no ha entendido esto, cuando hay una situación así, yo le digo a Dios, haz justicia, y le voy a decir por qué me gusta. La justicia de Dios está llena de amor, está llena de misericordia. La justicia de Dios no es como el niño mimado que alguien le pegó y quiere que papi o el que lo defiende venga y le golpee. No, va a tener misericordia. El amor de Dios, el de padres muchas veces está enfermo ya de la persona y va a tener misericordia de mí.
Lo necesito porque a veces ahora esa persona me hizo sentir mal, a lo mejor sin darme cuenta o dándome cuenta, yo he llegado a hacer a gente sentirse mal porque no cerré la boca. Entonces, hermanos, si yo pido justicia si yo creo que la justicia de Dios es para destruir a alguien, yo no he entendido, porque si fuera así la justicia de Dios, ya no habría nadie en esta tierra, ni yo, ni usted, ni nadie. La justicia de Dios viene con amor, la justicia de Dios, mi hermano, es justa, la justicia de Dios, mi hermano, tiene misericordia, la justicia de Dios ve al inocente que es inocente y ve al culpable que es culpable, y esto es una maravillosa. ¿No podríamos nosotros confiar en el Señor como Jesucristo confió, hermano? Él es nuestro modelo, permaneciendo en Cristo estamos hablando. Él es nuestro modelo, eso es lo que decimos. ¿Qué es lo que usted está haciendo, mi hermano? ¿Usted cree verdaderamente que permanece en el Señor? Todo esto que hemos aprendido en este día, a través de la palabra, no porque yo hablo, no, la palabra. Yo hablo de lo que he aprendido de la palabra, porque es lo que yo expreso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis hermanos? O estamos en Cristo o no estamos. Es necesario entender, porque dice el Señor, o caliente o frío, pero si estamos entre aquí y de aquí luego me brinco para allá en el medio, dice que nos va a vomitar. Le provocamos asco al Señor cuando no hemos hecho una decisión, o le servimos o no le servimos. Es triste que no entendamos todo esto, pero mi hermano amado, ¿qué es lo que debemos de hacer? Seguirnos sometiendo al Señor, seguirnos humillando al Señor para que Él haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, ay, Señor, qué hermosa, dulce y maravillosa es tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos das la bendición de disfrutarla, Señor, de saborearla, mi Señor. Que aunque a veces hablamos cosas que a lo mejor nos sofocan, Señor, y no nos caiga muy bien porque todavía estamos en la carne, como decía aquel, Señor, bien carnudos, y batallamos para entender, Señor. Pero gracias por tu instrucción, gracias por tus cuidados, Señor. Gracias, Señor, porque solamente entendiendo tu palabra vamos a obtener entendimiento, Señor. Que sea tu mano poderosa, Señor. Alcanza a quien debes alcanzar, Señor. Toca al que debes de tocar, Señor, y endereza los pasos a través de tu palabra de quien necesitas enderezar los pasos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias por este privilegio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede vida. Amén.